Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 3 y hemos seleccionado el tema de investigación, cuatro factores viables para sostener la competitividad en el contexto de la pandemia por COVID-19 de una empresa peruana durante el periodo 2021, estado del arte. Nuestro grupo está conformado por cuatro integrantes. El primero es Adrián Barrasalas, Alexander Moreno Guamán, Denise Sotelo Mondaca y quien le habla Elia Díaz. Tenemos como pregunta de investigación, ¿cuáles son los cuatro factores viables para sostener la competitividad en el contexto de la pandemia por COVID-19 de una empresa peruana durante el periodo 2021? Como objetivo general, podemos decir que la competitividad a nivel empresarial ha sido objetivo de estudio y debate a través del tiempo, instaurándose distintos elementos que determinan la viabilidad del desarrollo empresarial. Nuestra investigación está enfocada en identificar los factores que permiten sostener la competitividad en una empresa durante la crisis producida por la pandemia de la COVID-19 en el año 2021. Por tal razón, es necesario saber cuál es el comportamiento que existe entre la relación cliente y mercado. Además, es importante identificar cuál ha sido el manejo entre el factor económico-financiero para poder valorar su impacto. Por otro lado, se requiere analizar el efecto generado a nivel social durante el periodo de crisis. Asimismo, en nuestra investigación hemos empleado la metodología que veremos más adelante, así como también hemos determinado que existen pilares fundamentales que contribuyen de manera efectiva al desarrollo competitivo de una empresa dentro de nuestro país. En cuanto a la justificación del tema, podemos indicar que el diciembre de 2019 marcó un hito en temas de salud, porque a raíz de la pandemia se generaron muchos incidentes en temas de recesión económica y reducción de la demanda en ventas en muchas empresas. En esta investigación, esta investigación se origina debido a que la pandemia, en el caso del Perú, tuvo inicio a finales de febrero del 2020, ¿no? Y ello provocó que a raíz del confinamiento brindado por parte del gobierno, muchas empresas tuvieran que cerrar por un determinado tiempo. E incluso en otras ocasiones algunas empresas se declararon en bancarrota. Entonces, la utilidad del estudio de investigación es brindar un aporte teórico para que las empresas puedan tener algunas herramientas en base a la literatura, en base a la información recabada a través de la literatura, de cómo sobrellevar la empresa, el manejo de la gestión de la empresa en incidentes o en épocas muy similares a las que ocurrió durante el tiempo de pandemia. En cuanto a la metodología aplicada, la metodología para este estado de arte fue de paradigma el enfoque cualitativo de diseño documental. Según Maldonado Pinto, por medio del enfoque cualitativo, se develan y escogen preguntas para la investigación. Usualmente se hace uso de ciertas técnicas de recopilación de información que no necesita ser de forma estadística. Para Kant, un paradigma es una realización científica que goza de reconocimiento universal y logra validez durante cierto tiempo, lo cual ocurre con nuestro tema de investigación. Y algunas características por resaltar en cuanto a la metodología aplicada es que es una metodología de tipo creíble y confiable. Por lo tanto, los hallazgos que nos brinda la literatura a través de la aplicación de la metodología nos permitan llegar o brindar con certeza información de la literatura que va a ayudar a futuro para que algunas empresas puedan aplicar y manejar de mejor manera la forma como se llevó este tiempo de pandemia. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tocar el tema del marco teórico. Para el marco teórico contamos con dos variables, las cuales son la competitividad empresarial y el contexto de la pandemia por COVID-19. La variable competitividad empresarial es como la empresa es capaz de producir y mercadear todos los productos que ellos tienen, tenerlos en las mejores condiciones, equilibrar la calidad y el precio del producto y teniendo en cuenta que tienen que tener
una oportunidad sobre sus rivales. Por otro lado, la pandemia por COVID-19 se define que es una variante de una enfermedad que ya existió ya con anterioridad, la cual sería el coronavirus, o también conocido como la enfermedad del SARS, el cual causa una infección con síntomas respiratorios en el ser humano. Los objetivos propuestos en el trabajo de investigación se van a lograr mediante el empleo de técnicas de investigación, como la documental y la búsqueda bibliográfica, con la finalidad de indagar en las diversas fuentes de información que tienen estas referencias bibliográficas, que deben estar específicamente relacionadas con el objetivo general y con los objetivos específicos del trabajo de investigación. Además de que deben contener las variables que ya se mencionó antes, las cuales son la competitividad empresarial y el contexto por pandemia de COVID-19, para así poder medir la viabilidad de sostener una empresa peruana bajo estas variables en nuestro país. Para las fuentes centrales, hemos utilizado, mediante el uso de la página Sismago, revistas científicas de cuartiles que van entre 1 a 4, con la finalidad de tener información válida y verídica para cumplir el objetivo general del trabajo de investigación. Las fuentes centrales que nosotros resaltamos son las revistas internacionales, como la National Academy of Sciences of the United States of America, la revista Retos, la revista Sustainability y la revista que es la de Gestión y Política Pública. Muchas gracias. Sí, bueno, en el aspecto de los resultados, hay tres apartados que hay que revisar, ¿no? Primero son los aspectos importantes, luego las debilidades y limitaciones de la bibliografía, y luego las posibles rutas de estudio para probar en el futuro, ¿no? En primer lugar, tenemos que las posibles rutas de estudio para nosotros están en el contexto digital, ¿no? El comercio electrónico es la modalidad de intercambio de productos o compra y venta que se ha adaptado y se ha realizado más rápida y más consistentemente en nuestro nuevo panorama, ¿no? También el teletrabajo es una herramienta que se ha visto forzada a acatar a las empresas para poder subsistir y poder continuar con sus labores diarias. El siguiente aspecto que hay que considerar son las debilidades o limitaciones de la bibliografía. En este caso, para empezar hay que recalcar que la principal característica de las organizaciones estudiadas es la inestabilidad, debido a que tienen una redacción tardía e incapaz ante un eventual cambio o problema de esta índole, ¿no? Y tampoco brindan un buen respaldo al manejo de la gestión y competitividad, y esto hace que no se haya podido brindar eh, un buen análisis sobre la forma en la que este tipo de empresas afrontan esta contingencia, ¿no? Luego, hay pocos estudios que han logrado identificar las variables que permiten la innovación en el caso de países latinoamericanos. Y para finalizar, al encontrarnos aún en pandemia, la selección y contenido de la literatura respecto al COVID-19 no ha sido muy versátil y en ocasiones ha sido escasa, ¿no? Lo que implica que puedan presentarse algunas diferencias dentro de la información. Ello comprende una revisión sistemática rápida, ¿no? Para seguir, tenemos el apartado de la discusión, en la que nosotros presentamos en nuestro trabajo. De hecho, el título de nuestro trabajo es 4 factores variables para sostener la competitividad en el contexto de la pandemia por COVID-19 de una empresa peruana durante el periodo 2021. Acá presentamos los 4 factores. El primero es la capacidad directiva. Para empezar, nosotros postulamos de que es crucial la capacidad directiva al momento de afrontar una crisis. El manejo de capital humano es esencial, eh, porque puede haber mucha pérdida de talento, pueden tomarse decisiones abruptas, como en algún momento se vio al comienzo de pandemia empresas tomar, que tuvieron que
que resarcir. Para empezar, esto lo defiende también Niembro en el 2016 con su estudio, que dice: respecto a los determinantes de la competitividad, aunque los costos laborales resulten importantes, es mucho más influente la calidad formativa y disponibilidad de los recursos humanos. En segundo postulado tenemos el acercamiento al cliente. Cuando la pandemia empieza, las empresas que han podido sobrevivir a esta crisis han sido aquellas empresas que han podido acercarse al cliente desde propuestas innovadoras como la adopción masiva del comercio electrónico, el uso de aplicaciones como Rappi, Globo, Uber Eats en su momento, fueron básicas y cruciales, hasta el desarrollo de nuevos protocolos de bioseguridad, de atención. Luego están los recursos tecnológicos, cuyo postulado, cuyo nosotros proponemos que en el apartado de recursos tecnológicos las empresas tienen que saber adaptarse a las nuevas tecnologías, al uso de nuevas herramientas, como en este caso de la pandemia se optó por el uso de teletrabajo y comercio electrónico, ¿no? Sin embargo, Camacho Solís en el 2020 pone un postulado un poco en contracorriente con nosotros, en el que dice que no hay no hay empresa completamente virtualizada, ni industria totalmente digitalizada, ni trabajo formal hoy que pueda contener la dualidad de ser virtual y digital, ¿no? Para él es un poco todavía difícil de que se logre este panorama, ¿no? Y en último lugar, tenemos la capacidad financiera, ¿no? Es muy difícil que una empresa pueda marcar todos sus checks en la capacidad de la directiva, en el acercamiento del cliente y en los recursos tecnológicos si es que no tiene la capacidad financiera de aceptarlo, de solventar su proceso de adaptabilidad, ¿no? De hecho, incluso nos dice Ibarra en el 2017 en su investigación, que dice que los resultados descriptivos muestran que las áreas de contabilidad y finanzas se consideran menos al momento de hacer funcionar una empresa, y que no existe una visión de parte de los empresarios a utilizarla como un punto de partida, ¿no? Es por eso que muchas empresas en la pandemia fracasaron. Y para finalizar en las conclusiones, tenemos que a raíz de la pandemia, las empresas que se vieron en la obligación de reinvertirse precisamente, este punto hace que las empresas busquen opciones que ayuden en este apartado a la adaptación de nuevas tecnologías para continuar brindando sus servicios y vendiendo sus productos a la mayor cantidad de usuarios, ¿no? Y en segundo lugar es que el teletrabajo ahora forma parte de un nuevo estilo de gestión, donde las empresas pueden continuar operando sin necesidad de contar con personal físicamente, y este tipo de gestiones pueden traer consigo una reducción de algunos costos como oficinas, mobiliario, servicios básicos y algunos otros más, ¿no? Eso ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias.